Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas un jueves más a este vuestro programa Hablando Abiertamente. En la noche de hoy tengo un invitado que es de decirles que si se cumplen sueños, si se luchan por metas y ante las adversidades nos crecemos y, como les digo, buscamos esas metas, esos sueños que nos hacen feliz, yo creo que en nuestro invitado de esta noche lo podemos ver. Ahora cuando lo conozcamos en profundidad ustedes verán por qué se lo digo. Y para entrar en materia, para que lo conozcan más íntimamente y más profesionalmente, le doy la bienvenida a Jorge Vega Suárez. Buenas noches, Jorge, bienvenido. Buenas noches, gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar la invitación. Para quien no te conozca todavía, quien te sigue en las redes sabes que estás con un tema de podcast y tema cómico, pero para quien no te conoce todavía, ¿quién es Jorge Vega Suárez? Bueno, Jorge Vega Suárez es un chico normal y corriente que fue criado en Telde, en la Herradura Telde, donde allí hice primaria, secundaria y bachillerato, y estudié ingeniería industrial aquí en La Palma de Gran Canaria. Terminé la carrera y gracias a eso ejercí como profesión durante 2 años y medio en empresas como Caricia y en Bimbo, en la rama de organización industrial. Y después, a raíz de la pandemia, la crisis y todo esto, dije, yo tengo ideas en la cabecita para hacerle disfrutar a los demás. Entonces me embarqué en el mundo del humor y empecé a hacer actuaciones en bares, restaurantes y todo. Y nada, he actuado, he sido telonero de Quique Pérez o Saúl Romero y me enganchó el mundo, empecé a conocer gente súper interesante en el mundo artístico y desde el año pasado me embarqué en un proyecto de un podcast y he conseguido entrevistar gente de diferentes índoles y bastante contento, un chico feliz con lo que hace. Jorge, tú naciste con parálisis cerebral. Sí. Y es lo que hizo, te criaste en la Herradura. ¿Cómo recuerdas esa infancia? ¿Cómo recuerdas tu infancia en el cole, en el instituto? ¿Cómo recuerdas tu infancia? La verdad que bastante feliz por mis padres, porque cuando no tenía conciencia, ellos fueron los que me animaron a hacer bastante ejercicio, bastante deporte. Ellos me inculcaron lo que es el ejercicio fuera al aire libre y aparte de ejercicio, ellos, por ejemplo, mi padre, yo he heredado la rama de ingeniería por mi padre porque me hacía todo tipo de aparatos, inventos para que yo pudiera hacer ejercicio en el garaje, en la azotea, movimientos de piernas sobre todo. Y de ahí me apuntaron a natación desde muy chiquitito. Entonces tuve 12 años en natación por lo menos. Y a partir de los 9 o 10 añitos pude elegir deporte por mi cuenta. Entonces he hecho atletismo, he hecho fútbol sala, he hecho ninjitsu, que es un arte marcial. Y gracias al deporte me ha ayudado a estar lo mejor posible que se puede estar ante esta situación. Y gracias a ese movimiento me he podido defender en la vida, a tener una vida más o menos, mayormente independiente y me he sabido desenvolver y gracias al deporte y animo a quien esté pasando por una situación similar que el deporte y el movimiento es muy importante. Entonces la recuerdo feliz, con mucho deporte obligado, eso sí, por mis padres, pero bastante feliz. Sí, pero obligado por tu bien, como se suele decir. Sí. Eso es lo verdaderamente importante. Desde pequeño, lo acabas de comentar, que tu padre empezó a ingeniarse máquinas para que tú hicieras ejercicio, actividades. Y tú también desde muy pequeño mostrabas ese interés por la tecnología, por la ingeniería. ¿Cuándo y cómo dices tú, venga? Ya por una experiencia personal, pero ¿cuándo y cómo decides quiero estudiar ingeniería industrial? ¿Cuándo se te mete en la cabeza y dices, pues yo quiero estudiar esto? A ver, siempre me ha llamado la atención la tecnología, siempre, de toda la vida. Ya no solo por el tema de videojuegos, sino por la herramienta cotidiana del día a día que ayuda al bienestar de las personas.
ya no solo desde la electricidad que la tenemos todos los días en nuestra casa, simplemente de aparatos cotidianos, como no sé si has visto ahora mismo que existe la air fryer para cocinar y todo, son herramientas que nos ayudan en la vida cotidiana para hacer mejor. Pues cuando estaba en bachillerato, al existir una asignatura que se llama tecnología, pues le pregunté al profesor cuál es la rama de estudiar que más se asemeja a esos conocimientos de tecnología. Y me dijo, pues Jorge, yo creo que tú eres capaz de hacer todo lo que tú te propongas. La carrera más acorde a estos conocimientos de tecnología es ingeniería industrial. Es larga, es trabajosa, pero tú puedes sacarla. Y dije, pues, vale, vamos a probar. Y a partir de ahí probé. Y la verdad que la carrera me ha ayudado sobre todo a una manera diferente de pensar ante las cosas, un ángulo diferente de cómo resolver problemas. Y eso se lo agradezco a los 5 años que pasé estudiando, más uno el proyecto de fin de carrera. Y justamente ya eso en el bachillerato ya lo tienes claro. Y cuando llegas a la universidad ya te encuentras y dices, un sueño que se va a hacer realidad. ¿Cómo fue esa experiencia, como dices tú, esos 5 años de carrera y ese año de proyecto? ¿Cómo te empiezas a sentir en ese mundo que te encanta, que te fascina? ¿Cómo fue esos años de universidad? A ver, en el tema de estudio, es decir, como a la mayoría de población, que no es lo mismo que cuando tú estabas en el colegio, en el instituto, que los contenidos estaban bien machacaditos, bien estudiados. Ahí tienes que estudiar por tu cuenta y, o sea, separar la asignatura y una por una irla aprobando. Pero se me hizo duro el primer año, a partir de ahí fui remontando porque yo era lo último de Filipinas, que se suele decir que era el último del plan antiguo, antes de que entrara en vigor el plan Bolonia. Entonces entré y las asignaturas que te iban quedando para el año siguiente no se impartían clases. Entonces tenías que estudiar por tu cuenta, pero estaban bastante rigurosas a nivel de contenido, a nivel de explicación, a nivel de técnico, asignaturas como mecánica, física, como decir, de mecanismo. Lo peor que se me daba era dibujo técnico, pero las demás la saqué bastante bien. Y había mucho componente teórico y muy poco nivel práctico. Esa era la única crítica de la carrera, que aquí no se lleva como en Estados Unidos a nivel de práctica en empresas o de cosas de estas, sino a nivel teórico. Pero aprendí muchísimo y fue un reto bastante importante. Un reto bastante importante que te llevó a conseguir ese sueño que tenías desde pequeño, ese sueño que en el instituto te dicen cuál es la carrera, sacas la carrera, haces el fin de proyecto y entras a trabajar en 2 grandes empresas conocidas por todos como Calice y Bimbo. ¿Cómo recuerdas tu paso laboral dentro de la carrera que habías estudiado de ingeniería industrial? ¿Cómo recuerdas tus años de...? Antes de Calice, de decir que hice la práctica universitaria en el Cabildo de Gran Canaria durante 10 meses, así que sé lo que es vivir en la pública y en la privada. Entonces, bastante bien, y sobre todo me di cuenta de que hay funcionarios que están ahí por vocación y saben hacer cosas, y se hace muchas cosas para la sociedad, como son las obras públicas, los parques, la luminaria, todos los equipamientos locales que se llevan a cabo para mantener en buen estado nuestras ciudades y nuestros pueblos. Pues ahí lo aprendí en el Cabildo. Después estuve trabajando 3 meses en una, vamos a decirlo, en una escuela de negocios. Ahí que vine ese curso donde ahí aprendí lo que es la venta, cómo enfocarse a la venta. Ahí vendían cursos y todo eso. Entonces a nivel de marketing estuve esos 3 meses.
y fue después donde hice mi práctica en Carice. Al hacer práctica en Carice, porque hice un curso de mejora continua y Lean Manufacturing, después de hacerme ese curso, hice la práctica en Carice y les gusté, y después me llamó ese mismo año para trabajar ahí en Carice. Y me acogieron desde el primer momento súper bien ahí. Aprendí lo que son 3 departamentos: el departamento de mantenimiento, el departamento de producción y el departamento de almacén. Ahí estuve gestionando los distintos elementos. El mantenimiento es mantenimiento productivo y preventivo, como es gestionar no solo el personal, sino las distintas averías. En el departamento de producción no solo gestionar las horas trabajadoras de los trabajadores ahí, y también lo que son el tiempo de avería de las máquinas y todo eso. Y después en el departamento de almacén es gestionar el stock. Y la verdad que aprendí bastante, unos compañeros maravillosos que saqué ahí, y sobre todo mis superiores, que de aquí les mando un saludo. Y justamente es lo que dices tú, ese acogimiento que tienes en las dos, porque sí. no hablas bien, decía, como dices tú, has tocado la pública, has tocado la privada, y has hecho esa mención a que hay funcionarios que trabajan, que a veces metemos el matiz. Trabajan por vocación, todo el mundo trabajará en su medida, pero que están ahí por verdadera vocación. Eso también a veces también es bueno. ¿Trabajas durante 2 años y medio, entre una y otra, 2 años y medio? Entre Carice y Bimbo, 2 años y medio. Vale. En esos 2 años y medio, ¿te sientes cómodo, te sientes valorado, te sientes respetado? ¿Sientes que lo que has estudiado te llena? Por una parte sí, por la parte de que ver cosas que han visto en la carrera que se aplican en la vida real, sí, me ha llamado, sobre todo en Carice y muy poquito en Bimbo. Sí, es verdad que desgraciadamente al estar en Canarias no estamos tan avanzados como en la península o en cosas de esto. Entonces a nivel de fábrica sí estamos un poquito atrasados, porque todo se hace con mucho papel y todo no se hace tecnológicamente a nivel de ordenador. Entonces sí estamos un poquito atrasados en este tema, y la única crítica que hago es que se debe innovar y no haber resistencia a los cambios, que son buenos tecnológicos para innovar. Pero independientemente de eso, estamos en el camino y se aprende un montón trabajando, claro. ¿Cuándo en ese proceso laboral, cuándo dices tú, necesito un cambio personal, un cambio de emociones, un cambio de sentir algo nuevo? ¿En qué momento dices, voy a dejar, no para siempre, sino dejar momentáneamente a un lado la ingeniería y meterme al humor, a comediante? ¿Cómo pones sobre la mesa a la familia de tanta vocación, tantos sueños de luchar o tantos años de sacrificio estudiando ingeniería, y ahora dejo los ordenadores y me subo a un escenario con un micro? ¿Cómo se lo tomó la familia o cómo se lo expresaste? Se sumaron varios factores. Un factor es la pandemia. Como bien sabemos, venimos de una pandemia. Ya no solo de la crisis económica de 2008, sino la pandemia y todo esto. Después de 2020, 2021, 2022, vi a la gente mal, triste, cabizbaja. No daba pie con bola. Entonces dije, yo tengo ideas en la cabecita para hacerle disfrutar a los demás, ¿no? Entonces se sumó que después que terminé mi contrato en Bimbo, me dio una crisis existencial un poco de a ver qué hago ahora. Tenía pendiente, estoy escribiendo un libro también, una historia, pero dije, ¿cómo puedo aportar a los demás de verdad? Porque cuando tú tienes idea en no hacer nada al respecto, suena un poco como
un poco más de si tienes algo más que aportar, hazlo, porque la sociedad lo pide. Entonces dije, pues vale. Vi un grupo de comedia que se llama Gofio Comedy de aquí. Entonces vi que hacía open mic en bares, restaurantes. Entonces me apunté un día a hacer un open mic. Fui para probar y la gente se rió. Y dije, a ver si en verdad valgo para esto. O sea, entonces me apunté en mi segundo, tercero, hasta mi cuarto open mic, que conseguí hablar por Instagram con Quique Pérez. Y me dijo, yo, me gusta tu rollo, tal, a ver si hacemos algo juntos. Y entonces estuve de telonero con él y la experiencia de actuar ahí para 400 personas en un teatro me encantó. Entonces actué con él, seguí haciendo open mic, he actuado para otros como Saúl Romero de telonero, pero también me apunté en concursos de comedia en Tenerife y todo esto y terminé ganando una edición, llegar al final en el otro. He actuado para fiestas de pueblo en Taganana, en Tenerife, y la experiencia que la conexión que tú sientes con el público muy pocas veces te lo da, te da ese subidón, algo. Entonces mi padre y mi familia dijeron, ya Jorge, que tú vales para esto, no pares y sigue con tu intuición, ¿no? Entonces seguí actuando para fiestas de pueblo, para open mic, en la península también he actuado en bares y todo, pero después me apunté en clases de improvisación teatral y para el tema de actuar, hablar en público y todo esto te sirve. Entonces empecé a conocer un montón de gente en el mundo artístico, actores, actrices, cantantes, y dije, aquí hay un montón de gente interesante. Es cuando en el año pasado empecé mi propio podcast. Ahora entraremos en profundidad a eso y vamos a seguir de momento por la parte humor y comedia, después nos meteremos en el tema de los podcasts. ¿Cómo fue lo que hiciste tú en ese primer Open Mic de esa experiencia? ¿Nervios, emoción o ganas de salir corriendo? ¿Sabes que siempre te subes a un escenario o te pones delante de una cámara por primera vez? Dice, ¿quién me mandaría a mí a ponerme aquí delante? Ese nerviosismo, ese hormigueo que siempre tenemos. Y yo siempre lo he dicho, el día que uno pierda el hormigueo, que deje de subirse a un escenario, deje de ponerse delante de una cámara o de un micro, porque ya no tiene esa hormiguilla de seguir disfrutándolo. ¿Cómo fue esa primera experiencia? Cuando tú ya te subes al escenario y dices, a ver por dónde salgo ahora. La verdad que yo en la carrera yo había hecho monólogo, pero no profesional, sino para mis amigos, para probar. Entonces, yo cuando fui a ese primer open mic, aunque un poquito de nervio, pero más bien lo tomé, como todas mis actuaciones, lo tomo como un reto. ¿Por qué? Porque ahí hay personas que vienen ahí a verte y a dedicar su tiempo, que es muy valioso, a verte a ti y a olvidarse de los problemas y a disfrutar y consumir humor. Entonces yo ahí lo tomo como una responsabilidad, aunque sea de risa, de humor, es una responsabilidad el estar allí para que los demás se lo pasen bien. Y así lo tomo cada vez que me subo, ¿no? Entonces ahí lo tomo y con el rigor que eso requiere va a ser humor, pero desde cuando tú partes desde una situación, porque mi humor, vamos a llamarlo, es un humor blanco, un humor cotidiano, de anécdotas que pasan en mi vida y los cuento de forma graciosa. Ese es mi monólogo. Si tú partes desde la honestidad y partiendo desde el respeto a los allí presentes, pues se crea una sinergia que desde que consigues la primera carcajada vas rodando. Eso me gusta. Hubo, lo que dices, tú ya hacías monólogos para tus compañeros de facultad, pero tú eras, por así decirlo, eras consumidor de humor, de comedia, de cómico, algún cómico, algún programa de esos de humor que tú te pusieras delante de la tele y dices,
jolín, algún día estar ahí. ¿Eras fiel seguidor de A eso? ver, que yo me planteara estar ahí algún día, no, pero sí me llamaba la curiosidad de ver a Dani Rovira y todo esto. Esos son españoles. También hay un cómico súper famoso en Estados Unidos que se llama Martin Lawrence y todo esto. Entonces sí consumía comedia de otros países y de esto y me reía mucho y me entretenía mucho. Ya de ponerme yo de actuar no me veía a vista, pero sí me llamaba el rollo de que de hacer reír de manera consciente, ¿no? Entonces, claro, ver el rigor que tenía, pues sí, Dani Rovira y Leo Hanren, etcétera. Entonces me llamaba mucho ese tipo de monólogo. Entonces yo no lo consumía como tal en teatro y tal, porque en Canarias no había mucho, no me enteraba del tema, pero sí en la tele. Y al ver estos monólogos yo platiqué durante 2 o 3 veces con mis compañeros de facultad y sí, la gente se reía, pero no me planteaba vistas y ya. La vida me retomó que después de Bimbo tuviera la oportunidad. Justamente, ¿cómo fue cuando tú vas esa primera, al margen de los compañeros que a veces existe esa hermandad, esa complicidad y dices tú, bueno, me conocen, vale, tal, saben cómo soy, pero ante ese primer público, ese primer open mic, ¿cómo fue la reacción del público? ¿Fue ese feedback? ¿Hubo sinergia o dices tú, hubieron silencio que dices tú, ¿por dónde salgo? ¿Cómo fue el tú observar a ese primer público tuyo ya serio? ¿Sabes? Es que ya me he quitado la manía, pero el primer monólogo era muy argumental, muy metódico, como contando historias. Entonces la gente se reía en los chistes determinados. He corregido eso y he conseguido hacer un texto donde la risa es más permanente. Pero sí es verdad que los primeros monólogos pues se leían chistes determinados. Ahora he corregido eso y la risa es más frecuente. Pero es verdad que durante los primeros había nervios, pero cuando acababa el show la gente me decía que sí, que le había gustado y todo eso. De hecho, gracias a eso, por así decirlo, el organizador de Gofio Comedy me terminó llamando más veces. Entonces, bastante contento con la experiencia, pero sí es verdad que cuando un público que no te conoce te da más validez, ¿no? Sí, por eso lo que dices tú, porque no tienes esa complicidad, o le dices, joder, están los compañeros de facultad, está la familia, que son los que se suelen acompañar, como siempre decimos. Antes lo hablabas de que tus monólogos suelen ser anécdotas de tu vida, de tu día a día, de tu vida cotidiana. ¿Cómo es el proceso de ese? Por ejemplo, este sábado tienes un show cómico. ¿Cómo es el proceso ese de escribir tus monólogos? ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo haces ese baño de ideas en un papelito y después empiezas a desarrollarlo? ¿Cómo es el proceso de creación de tus monólogos? La verdad que, bueno, al tener un coco bastante desarrollado, yo lo escribo bastante rápido, ¿no? Y cuando tú haces comedia, la comedia se divide en bloques. Los bloques son los temas a tratar, ¿no? Entonces, al yo hacer open mic, pues los monólogos son de 10 minutos. Entonces ya a base de varios open mic que tengo, pues he tocado en cada uno de ellos distintos temas. Si hablo de deporte, pues hablo de los deportes que yo he practicado desde pequeño y incluyo de manera de humor como que algunos deportes son más difíciles que otros o lo que sea. Tengo también un bloque, un tema de científicos, pues noto los científicos y como el lado gamberro de cada científico, Nikola Tesla, Newton, etc. También tengo un bloque de tecnología, de redes sociales, del ghosting y tal. Pues añado chistes a cada tema en concreto. El deporte que lo hemos hablado. Tengo también un bloque de la caza y la pesca.
Y así también un spoiler, así es tengo monólogos de cuando nací de pequeño, en el momento en que nací, por qué nací así, pues añado anécdotas graciosas, algunas inventadas, algunas no, y así se forma la argumentación del monólogo. Qué bueno, qué bueno. Eres, como se suele decir, eres supersticioso. ¿Tienes algún ritual antes de subirte a los escenarios? ¿O de momento ninguno? La verdad que no, la verdad que no. Pero sí es verdad que me llama la atención, me vengo más arriba cuanto más gente hay. Si hay más personas, me vengo más arriba. Y justamente eso, el empoderarte, que siempre es el concepto que decimos cuando te ves ahí en la situación, el empoderarte. En esos primeros Open Mic y luego ya hablándolo bien profesionalmente, algunas de esas primeras anécdotas divertidas, dices tú, o inesperadas, o situaciones que dices tú, yo no me esperaba que el público fuera a reaccionar o yo fuera a reaccionar así. Esas primeras anécdotas que has vivido como cómico, alguna que te llame, que tengas presente. Bueno, después de un monólogo sí es verdad que los anécdotas curiosas cuando estuve en Taganana, después de la fiesta de barrio esa, sí es verdad que un niño de 8 años me pidió un autógrafo. La primera vez que firmó un autógrafo en mi vida y me llamó la atención y bastante divertido. También hay, cuando gané el concurso de comedia, gente mayor y mediana edad diciendo que le gustó mucho, que le alegró el día y todo esto. Gente que me ha escrito por Instagram de gente que tiene un hijo con la misma patología que yo y que se siente orgullosa de verme a mí, que le da ánimo para seguir adelante. Anécdotas de esas que te llenan a seguir adelante. Justamente has tocado esa parte, lo que dices tú por tu situación, como naciste, por tu parálisis y todo. ¿Te consideras un referente justamente para esa familia y esos niños y niñas que han nacido igual que tú? Porque es lo que fue la entradilla que dije, eres un chico que ha ido por sus sueños y los estás consiguiendo, como se suele decir, pico pala, pero los estás consiguiendo. Sí. Lo que se te pone delante, vas a por ello y lo consigues. ¿Te consideras, dices tú, a lo mejor se están fijando en un referente, yo tengo esa tensión o ese decir, buf? Yo siempre digo que la historia es muy larga y yo no sé lo que ha existido en este mundo y en otros países. A lo mejor hay gente con la misma patología que yo que ha conseguido cosas increíbles. Yo no tengo ni idea, lo que sé que yo intento vivir mi historia con lo que me hace feliz, tiro para adelante. Llamarlos referentes, sí es verdad que cuando yo estudié en el colegio, sí fuimos los primeros, yo con otro chico, Daniel se llama, pues, que tiene la misma patología que yo, fuimos los primeros en tarde en la herradura de estudiar en un colegio público, vamos a llamarlo normal, sin niños con esa patología que gracias a que nosotros entremos se hizo adaptaciones para que más gente que tuviera patología o enfermedades pudiera entrar en un colegio público. Desde ese punto de abrir barreras, puede que alguna barrera haya abierto, pero así como referente y vamos a llamar un tío normal que persigue ese sueño. Eso es la actitud, ese ser humilde, como digo yo, pero con ese corazón, con ese gran corazón. Seguimos en el proceso comedia. ¿Te ha pasado que lo que dices tú cuando vas creando ese proceso, que lo que dices tú, el público durante el argumento no, pero en el chiste sí se reía, ese paso? ¿Ha habido algún chiste, porque lo suelen decir muchos comediantes, que tú te haces una idea con un chiste en tu cabeza, vas a hacer reír, después lo cuentas y no se ríe nadie?
¿Cómo manejas esos momentos y cómo decir, a ver cómo yo lidio con esto de que la gente no se haya reído con un chiste? Más bien de no reírse con mi texto me ha pasado por el mismo ambiente del bar o restaurante, no porque sean reacios a reír, sino porque, por ejemplo, en un bar de sisa todo el mundo está comiendo, fumando, lo que sea, y no están atentos al cómico en cuestión. Esa parte sí tengo que mejorar porque cuando hay un ambiente raro tienes que hacerte notar más. Tienes que captar la atención del público más cuando el ambiente no te acompaña. Eso sí tengo que trabajarlo, pero a nivel de... Solo me ha pasado una situación cuando actué en un bar de Tenerife, que yo tengo un chiste de una persona de color, de un chico negro, que es que un chico, cuando yo tengo carnet de conducir, coche propio, sin adaptaciones ni nada, y una vez conduciendo de noche pasó por un paso de peatón una persona de color, una persona negra, pero que esa persona iba vestido de negro también. Entonces yo no veía el peatón cuando estaba pasando, entonces el copiloto me avisó, dice, mira, ¿qué está pasando? Entonces yo frené sin darme cuenta. Entonces yo hago el chiste que para la próxima vez si viste con esa ropa que o levante la mano o que sonría para que me avise. Entonces hice ese chiste, ¿no? Y muchas personas se rieron, pero hubo una que se molestó porque es un chiste de negro, ¿no? Justamente la siguiente pregunta iba por ahí. ¿Algún tema o alguno de tus chistes justamente iba por ahí? La controversia o alguna reacción inesperada, es lo que dices tú, que estamos, es el concepto, porque también, y que nadie me malinterprete por lo que voy a decir, y está pasando en la actualidad. Antiguamente hablamos de cojos, maricones, etcétera, etcétera, y ahora en el contexto, ante la sociedad, ahora tocar esos temas, gente de color, tal, a veces crea esa controversia porque ya no nos lo tomamos con el sentido del humor, sino parece que ya es despectivo, y en el caso de ustedes como cómicos, no está eso ser despectivo con esas personas en concreto. ¿Sabes qué pasa? Que como todo en la vida, el humor también evoluciona, ¿sabes? Y no solo tenemos, y hago hincapié aquí, que también los cómicos tenemos que hacer un trabajo previo, porque no es chiste en sí, sino cómo lo cuenta, ¿vale? Entonces, y de crear esa sinergia en el grupo para contar el chiste de ese lugar y que no dé pie a malinterpretaciones. Una cosa es soltar un chiste en el que ese chiste sea inclusivo y buscar que esa persona en concreto también se ría contigo, no le dices de ti, sino contigo. Y a partir de ahí, crear momentos. Yo, desgraciadamente, está en el humor y cómico, que son compañeros míos y que cada uno que haga lo que quiera, pero cuando hay un humor de meterse con, ahí yo no lo compro. Ni iría a verlo, ni lo haría para mí mismo. En meterse y humillar a alguien, no. Pero sí buscar un chiste describiendo la realidad para crear una situación cómica. Perfecto. A eso es a lo que iba. Has sembrado lo que yo realmente quería. Eso es a lo que y tú mismo lo dices, comparte. Eres comediante, pero no compartes ciertos shows que se hacen por ahí, lo que dices tú, y también es un concepto que también está existiendo últimamente, que parece que tu show es esa hora de show, o esos 30 o 40 o 10 minutos, los dedicas a estar metiéndote con alguien para hacer ese show, que al final te salva el show con el que te estás metiendo, porque al final en tu cabeza es a ver qué encuentro sentado para reírme de él y hacer el espectáculo. Eso, yo estoy igual que tú, yo eso no lo comparto, porque si eres humorista eres capaz, tienes 20.000 herramientas para hacer reír sin tener que meterte con nadie. Claro. En ese aspecto también lo comparto contigo. Si has hablado de Quique, has hablado de Saúl Romero, Quique, Saúl, Omaira, Manolo Viera, que Dios lo tenga en su gloria, son, por así decirlo, los últimos referentes. Aaron Gómez, también tenemos unos cuantitos muy buenos, y has compartido con algunos de ellos escenario.
Si pudieras compartir, antes hablamos de Martin Lawrence y a nivel de Estados Unidos, etcétera, si pudieras compartir un escenario, cumplir un sueño de compartir un escenario con un comediante de cualquier parte del mundo, ¿con quién sería y por qué? Hombre, por mi actor favorito me gustaría hacer un show con, aunque no sea humorista su faceta, con William Smith y con Martin Lawrence. Me encantaría. De hecho, yo tengo inglés medio alto y me gustaría hacerme un show con ellos. Y español, Dani Rovira. Sí, me gustaría, sí. ¿Has hecho, justamente tocas el tema de idioma, has hecho algún monólogo en algún espectáculo en inglés? ¿O todavía no has tenido la oportunidad de hacer monólogos en inglés? Para mí mismo. Para ti mismo. Para mí mismo, pero me gustaría. Porque no tenemos público, es lo que dices tú, no tenemos un público, salvo que te contraten en un hotel para un evento, no tenemos un público para el inglés, como bien dices tú, pero ahora que nos vamos a meter en el tema podcast, estás en el tema redes sociales, estás en el tema Insta, quién se sabe si empiezas a meter por ahí algunos monólogos en inglés y te ven desde fuera, nunca se sabe. Vamos hay que planteárselo. Bien, eso, ahora le damos un giro a la entrevista, bien lo comentabas hace un añito, otro sueño, con esto del humor, de la comedia, vas conociendo gente muy interesante del arte y la cultura en Canarias, y se te pasa por la cabeza, ¿podcast o qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué crear podcast? ¿Por qué el título de qué pasó? ¿Y cómo surgen esos primeros podcasts con gente referente en Canarias, que has tenido unos cuantos entrevistados? Sí. Incluso tienes a un vecino nuestro aquí como Aristides. Sí. La verdad que, bueno, el nombre me salió fácil porque estamos en Canarias. Que nos ha dicho qué pasó para saludar. Pues estamos en Canarias, como introducir a alguien. ¿Qué pasó? Ahí se me ocurrió el nombre. A partir de ahí, pues, como bien dice, conocí muchas personas en el mundo de artistas a través no solo de los monólogos, sino de improvisación teatral, gracias a Romina Vives, que está aquí, que está moviéndose por Canarias y ahora está en otra grave y es súper crack. Pues gracias a ella empecé a conocer mucha gente en el mundo artístico. Entonces a partir de ahí, pues, gente que conocía de antes, como Adolfo, que está ahora en la provincia, que estaba en Mediaset, pues comencé a contactar por Instagram con invitados a ver si me venía y la respuesta ha sido súper positiva. Ya Romina Vive, Ana Marín, Saúl Romero, Quique Pérez, tuve el placer de entrevistar hace poquito a Cristina Ramos y a Aristides Moreno, como bien dijiste, en Carta. Y cada entrevista es súper divertida y te das cuenta de conocer a las personas, ya no solo en la tele, sino todos sus sentimientos, todo su bagaje que tiene atrás y sobre todo su sabiduría de lo que planteo en el podcast de cómo llevar a nivel terrenal el cumplir tus sueños, el cumplir tu recorrido para llegar hasta donde estás. Eso es lo que quiero plasmar. Ya los invitados lo sabemos, vas conociendo por aquí, por allá, le vas escribiendo por redes, a los que conoces en persona, ya por ahí sabemos cómo los elige. Hasta el momento, eso es igual que a un entrevistado decir cuál ha sido tu mejor entrevista. Nunca vamos a decirlo por respeto a los demás. Justamente te voy a decir cuál ha sido, no quizás el más especial, pero para no menospreciar a ninguno de los invitados, que todos tienen su valor y todos son muy interesantes, pero el que dices tú, tuvimos que cortar porque no paraba de reírme, o por el aspecto cómico. ¿Con qué invitado te dices tú, las carcajadas empezando desde el principio al final, y dices, a ver cómo hagamos el podcast, el más cómico, el más... Bueno, de cortar así, ¿no? La verdad que todos nos tomamos en serio para rodarlo todo de una toma y todo, pero sí es verdad que Quique Pérez fue especial, también Aristides, que lo vemos cantando ocasiones cómicas, pero el tío tiene una inteligencia brutal de todos los aspectos.
y me hizo mucha ilusión como te llamamos, como Cristina Ramos, ¿no? Una voz prodigiosa, un saludo de aquí, pero sobre todo de una mujer súper humilde y cercana. Y nada, también, aunque no son tan conocidos, pero sí está petando en Tenerife un creador de vídeo que se llama Gas, también lo entrevisté y súper gracioso. Ahí sí que se me escapó la lágrima de la risa. Pero todos tienen su componente especial y no es por ser respetuoso, sino que es la verdad. Todos tienen su componente especial y particularidad. Es que justamente cuando, en tu caso por los podcasts, o nosotros en nuestro caso con nuestros invitados, por eso, porque tienen siempre algo que aportar, algo interesante, no te traes a alguien que al final no te ibas con esa semilla, con esa gratificación de jolín. Y a veces lo conoce porque es lo que bien dices tú, una Cristina Ramos, una Aristide, que los ves en el escenario y tú, pero después los llevas y son súper cercanos cuando los tienes cerca de ti, tú, pero que no es... Por eso yo siempre le digo, hay que conocer a la persona que está detrás del artista, porque a veces nos quedamos con el artista y no sabemos quién está detrás. De hecho, yo, aunque me falta por hacerlo oficial, el podcast, hacerlo más oficial, más contundente, como compañeros de radio o tú mismo de televisión, me falta cómo saber llevarlo eso a nivel oficial, porque solo está en YouTube y en Spotify, pero me gustaría crecer en un futuro más, pero llevo gente de toda índole, no solo artistas, sino he llevado también, por ejemplo, a procuradora, Verónica Hernández, que es de un tema legal, entonces llevo gente de toda profesión, y me quiero diferenciar en eso de no llevar exclusivamente a gente top, sino a gente de toda índole. Tú eres de los míos, tú eres de los míos, y eso me gusta, darle, como siempre decimos nosotros, a veces darle cabida a esas personas que, por lo que sea, son profesionales o son buenas personas en lo que hacen, pero no se les da esa repercusión. Aquí en esta cadena también lo hemos dicho, traemos de toda índole, políticos, artistas, deportistas, escritores, etcétera. Traemos de todo, no diferenciamos a nadie. Y también lo hemos visto, que lo vemos en los deportes, vas a la tele, fútbol, baloncesto y poco más. Y hay 20.000 deportes, como bien decías tú, de los tuyos, que no se conocen a los grandes profesionales que existen en esos deportes. Dale esas cabidas, lo que dices tú, un procurador, un abogado que te puede aportar muchas cosas, un psicólogo que te puede aportar un montón de cosas, que a veces vemos ese más aspecto farándula que mal hablado, farándula, pero nos olvidamos de la gente de a pie que nos aporta muchísimo más también. Y a veces nos olvidamos de eso. Por eso también me encanta por lo que hace. Justamente estabas hablando de eso, que estás en YouTube, en Spotify, y quieres llevarlo a otro nivel. Yo te pregunto, el otro nivel, ¿te gustaría, como te subas a un escenario con tus shows, con tus monólogos, te gustaría llevar tus podcasts o la grabación de tus podcasts a un formato en vivo, con público? ¿Te gustaría tener esa sensación de tener al invitado y al público enfrente? Sí, me gustaría llevarlo a nivel de público y quién sabe si cuando pasen los años y si la experiencia de los medios se dan, llevarlo a radio o a televisión. Debo de confesar que tengo referentes de presentadores en España, a Pablo Moto, por lo que ha conseguido de llevar invitados top a nivel España, que eso no se había conseguido antes de tantos años que lleva, y de una manera divertida. Y después de Estados Unidos tengo dos referentes, que son Jimmy Fallon y Jake Gordon, que son para mí referentes. Entonces, al estar entrevistando, un sueño sería ser como esos dos. Que Pablo Moto, que bien sabemos, empezó en la radio, mira dónde está. Sí. Y empezó escribiendo guiones, empezó escribiendo canciones para un grupo en el Festival de Benidorm, si no recuerdo mal, también, que tiene su historia también. Y después lo que dices tú, llegar, si has conseguido lo que has conseguido, eso también, si te lo propones, lo puedes conseguir. Ahí, hasta el momento, ¿cuántos podcasts llevas grabados? A ver. Así, por encima, un número que te cuentes. Te miento, pero grabado, la primera temporada tenía 15 capítulos y ahora llevamos más o menos lo mismo. O sea,
puede ser que sí, 30, alrededor de 30 grabados. Lo que pasa es que como estoy yo solo, o sea, mi hermana en la cámara, Beatriz, un saludo, Beatriz Vega, mi hermana en la cámara, y los 2 primeros capítulos los editó ella para enseñarme a editar a mí, y a partir de ahí edito yo. Lo edito yo solo y todo eso. Entonces, lo que hacemos es que subimos uno por semana, todos los domingos. Qué bueno. ¿Hay algún tema de esos 30 invitados más o menos que llevas, esos 30 podcasts que llevas más o menos, 15 haciendo por ahí, 30 y pico? ¿Hay algún tema que te gustaría tratar en tus podcasts, pero aún no has encontrado o ese invitado, esa invitada o el momento adecuado? ¿Hay algún tema que digas tú, tengo que hacer un podcast sobre un tema que quiero que la gente conozca sobre ese tema? ¿Hay alguno que digas tú, algún día me gustaría hacerlo? Porque antes hablábamos de ciencia, tecnología, cosas que a ti digas tú, me gustaría ayudar a la gente con un podcast de esto. A ver, si no es con podcast completo, comparte, sí es verdad, sí, el tema de cómo la tecnología y la ciencia ayuda a la sociedad de herramientas reales que aportan a la vida cotidiana. Y ya no solo eso, sino a nivel de ciencia, yo qué sé, me gustaría traerme a un físico o un astronauta para lo que es la carrera, lo espacial y todo eso. Pues ese tema sí me gustaría tratarlo. Pero sobre todo, hay 2 preguntas en este podcast que hacemos. Una de ellas es si eres feliz, si el invitado es feliz y por qué. Y otro tema es el tema de la meritocracia. Si cree en la meritocracia y si cree que con su propio mérito, su propio trabajo, puede conseguir sus sueños. Estas son las 2 grandes preguntas del podcast. ¿Qué te gustaría poder? Sabemos que en la actualidad, todos lo sabemos, el mundo podcast y el formato video podcast, porque hay que diferenciar que los podcasts eran escondidos detrás de un micro. Se subían a plataformas como iVoox, Spotify, pero ahora tenemos el formato video podcast, como bien dices tú, YouTube, Instagram, redes sociales de toda índole en las que puedes subir esas entrevistas en vídeo. ¿De qué se diferencia? Pues te digo, por la gran variedad ahora podemos elegir más podcasts que canales de televisión, lo sabemos, más espacios de podcast que canales de televisión. ¿Qué diferencia o qué pasó de otros podcasts o de otros creadores de podcast? Ahora te toca venderte, tú verás. Bueno, creo entendido, como bien dije antes, que sí que traigo a gente de toda índole, no solo a gente súper reconocida o tal, traigo a gente de toda índole y sobre todo que busco que a la misma vez no solo el invitado se sienta bien, sino también los espectadores, de llevar un poco a nivel de humor lo que se está haciendo ahí, de buscar siempre la sonrisa, no solo al invitado, sino también a los demás. Y sobre todo que profundizar, yo creo que se profundiza más que otros podcasts de no solo buscar la polémica y el reel de 1 minuto. Yo quiero que se lleve con cuidado el tema de por qué traje a ese invitado y todo el bagaje que tiene para llegar hasta donde está. Yo creo que yo pregunto en mi podcast, la primera pregunta que hago es si tuvo una infancia feliz. Esa es mi primera pregunta. Y a partir de ahí me cuenta de cómo se crió y todo eso. Quiero llevar el lado humano del invitado. Yo creo que eso se diferencia de otros podcasts que en la hora de que está va buscando el reel o la polémica de 1 minuto. Yo busco el lado humano. Eso, ¿ves? Es de los míos. Por eso te decía, conocer a la persona, el lado humano que se esconde detrás de esos referentes o de esos artistas o de, como decías tú, un procurador, un abogado, ese lado humano que a veces vemos una carrera o vemos una profesión y dices tú, pero detrás de todo eso hay una persona. Sí. Que a veces nos olvidamos de que somos humanos, de que somos personas. A veces nos olvidamos de eso. Tienes toda
la razón. ¿Te gustaría probar otros formatos de comedia? Antes hablamos de Dani Rovira, de cine, haces impro con Romina. ¿Te gustaría probar el formato de comedia en series, en teatro? ¿Darle un giro a eso más allá de los monólogos? Hombre, a ver, yo respeto mucho el mundo artista. Yo llevo desde 2023, yo soy un intruso, me estoy metiendo ahora, no tengo ni formación ni nada de esto. Quiero decir que respeto mucho esa profesión. Sí es verdad que por mis características, sí es verdad que me gustaría hacer un día un papel en una serie o una película de que se vea una persona con mi característica, un personaje normal, sin darle peso a ese detalle y darle un papel normal, ya sea, yo que sé, como un rollo, cómo va a ser por mi característica, yo que sé, un policía, yo que sé, un heroíno, yo qué sé, una pareja, una relación larga y un hombre que aporta varias cosas. Sí me gustaría llevar una profesión contundente para que, sobre todo ya solo para que vea la sociedad de que no hay barreras. Justamente, lo has dicho, lo decíamos antes, lo de los coles, romper barreras que se admitan a los alumnos en un entorno, que es el de ustedes, que yo... Eso es el concepto de no separarlos, no, ustedes son normales. Son personas como nosotros, que hay tanta diferenciación y esos roles que tú dices, empezar la inclusión, que lo decíamos antes, el tema inclusivo, que son personas. No diferenciamos de raza, color, nada, discapacidad, ningún tipo de discapacidad, ni raza, color, ni nada. Son personas, son seres humanos, que el concepto de todavía no lo tenemos de que todos somos personas, pero me gusta tu forma de pensar. Antes hablábamos de que estás en Gran Canaria, Tenerife, haciendo show. ¿Te gustaría, haciendo eso, una mención a un Manolo Vieira, un Quique Pérez, una Mayra Cazorla, que han dado el salto a pequeños teatros en Madrid, pero en el centro de Madrid, pequeños teatros, pero en el centro de Madrid? ¿Se te pasa por la cabeza prepararte un show de una horita y media y dar el salto? Ya lo tengo, de hecho tengo el 27 de marzo, estuve en Tenerife, en Los Cristianos, y tengo un show de 1 hora y media. Es un bar, eso es cierto, sí lo tengo, pero sí me gustaría, claro que hacerme como un poquito más reconocido y más importante, y si Dios quiere con una productora, porque reconozco que yo a ser nuevo no me sé mover. Sí, es verdad que me gustaría que una productora me cogiera, me llevaba y yo escribir cada año una idea y moverme. Si se cumple, perfecto, yo encantado de aportar a la sociedad en ese sentido, para que con todos los problemas que hay, vivir un poco más feliz. Me gusta esa forma de pensarlo. ¿Qué tienes planes, o por así decirlo, planes no, o por tu cabeza, planificado o imaginado en tu cabeza el futuro? Como bien decía, haces mención a Estados Unidos, tal. ¿Cómo te imaginas el mundo comedia en Canarias y en España? ¿Cómo te lo imaginas? Porque seamos también realistas, lo que dices tú, no eres una persona de renombre, no tienes un respaldo de una productora, un representante o un promotor delante, pero siempre lo sabemos que tenemos hacemos mención a un Quique, un Aaron Gómez, una Mayra, le dieron la oportunidad y ahora son, por así decirlo, como los conciertos, las cabezas de lista. Ustedes los teloneros, gente que empieza, y ustedes son los teloneros. ¿Cómo te imaginas el futuro? ¿Crees que hay un buen reemplazo para esos humoristas? Porque todos sabemos que Quique está sustituyendo, que no sustituir, es ocupar el espacio que Manolo nos dejó en las galas de Navidad, que es el show del año de la televisión autonómica, que ahora lo lleva Quique Pérez, antes ya Manolo Vieira, una Mayra Cazorla que también lo hace. ¿Cómo ves tú el abanico de nuevos cómicos que puedan llegar a ser muchos más de renombre en Canarias? A ver, los seguidores de Manolo Vieira, si están ahí es por algo. Y está claro que Mayra, Quique, Aarón, Saúl y todo esto están haciendo un trabajo en nombre y está llevando
el mundo del stand-up que se lleva así, de comedia, lo están llevando bien, bastante bien. Sí es verdad que las nuevas generaciones, y lo más honesto que puedo decir es que no se sabe, depende de nosotros, ¿no? Si queremos llevar el mundo del estándar y innovando en los chistes, pero respetando el formato de lo que es el estándar, de tú prepararte tu texto para después ir ahí, si lo hacemos bien, perfecto. Sí es verdad que como hablamos antes de que hay algunos compañeros, que no voy a decir nombres, pero sí que, como decíamos antes, que está el lead de 1 minuto para hacer gracia y después desgraciadamente ven un show y no es un texto preparado como un tal, sino hablar con el público. Dependiendo si reine un formato o el otro, seremos mejores o no. Yo soy defensor del stand-up, de prepararte tu texto para después defenderlo. Si vamos en ese camino, nos espera un gran futuro. Eso me gusta. Si para ir ya acabando, que ya estamos casi en la hora, aunque no lo parezca, si tuvieras que describir tu vida hasta fecha de hoy, en el título monólogo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Yo diría que un reto desafiante. Cada día un reto, cada día es un regalo y he disfrutado muchísimo. Estoy con una familia, unos compañeros y unos amigos enormes. Yo he sido un afortunado gracias a las herramientas que he tenido, he conseguido llegar hasta donde está. Y un poco de ser cabezudo, para cumplir sus sueños. Y lo definiría como un reto apasionante. Qué bueno. Estos son las preguntitas para el cielo. ¿Cuál es el chiste más canario que has contado? Chiste más canario. Dentro de tus chistes, ¿no has contado algunos de los típicos chistes canarios nuestros? Bueno, aprovechando que estamos en Canarias, ¿vale? Pues un chiste, y sin ánimo de ofender a nadie, cuando fui a actuar a Taganana, ¿vale? No sé si saben cómo es la isla de Tenerife, pero son con bastantes montañas y todo esto, y la carretera y todo. Entonces, yo me quedaba en la laguna, entonces para llegar a Taganana era un callazo bueno, vaya para la montaña y estaba remoto ahí a las manos de Dios. Entonces había 4 casas, un pueblillo con la iglesia y poco más. Entonces yo suelto datos culturales en mi monólogo de ciencia o de todo esto. Entonces solté ahí en medio de Taganana, chayo, ¿y ustedes tienen biblioteca? Se empezaron a reír todo el mundo, Por lo pequeño del pueblo. Sí, y justamente ahora tú siempre sacas ese lado cómico a tu día. ¿Por qué crees, desde tu punto de vista, qué crees que es lo más gracioso de la vida cotidiana que la mayor parte de la gente pasamos por alto? Lo más gracioso que pasamos de la vida cotidiana. Pues la gente cuando compramos el pan o lo que sea o cosas pequeñitas que nos fiamos mucho entonces, y cuando pagamos con maquinitas, sobre todo, que pagamos y como la máquina pues nos da bien el cambio, no revisamos. Hay que revisar para si acaso. Las máquinas pueden equivocarse también, se pueden dar cambiazos. Tienes razón, que ¿verdad? Estamos a lo cotidiano, o que te cobren de más, no que te devuelvan, que te cobren de más. Eso es verdad. Jorge, darte las gracias por este ratito, por aceptar la invitación. Ha sido un verdadero placer conocerte, ver cómo afrontas y consigues tantos retos, que tu vida es un reto diario, es un sueño diario que vas cumpliendo poquito a poquito.
De corazón te agradezco que hayas aceptado esta invitación para pasar un ratito con nosotros y que todos nuestros televidentes te conozcan desde el otro lado. Como dices tú, ahora fuiste el entrevistado, te tocó. Sí. Y te agradezco de corazón que hayas sacado un ratito para estar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme, ha sido un placer estar aquí, me he sentido muy cómodo y mucha suerte con tu proyecto también. A ti, y seguro nos volveremos a ver, que hay un libro por medio, hay proyectos por medio, nos volveremos a ver, seguro que, y esta siempre será tu casa. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Y a ustedes, señoras, señores, espero hayan pasado un ratito agradable, un ratito en el que han conocido a un hombre que ha conseguido muchos sueños, que cuando lo vean en un cartelito, que hay un espectáculo de show cómico, compren la entrada y vayan y disfruten, que les digo, lo van a disfrutar y se van a divertir y reír como nunca, viendo el humor desde su perspectiva, que es muy interesante por lo que han podido ver durante la entrevista. Y lo dicho, espero hayan pasado un ratito agradable y les emplazo al próximo jueves. Muy buenas noches.